Hola, buenas tardes. En el marco de la exposición El orden de los factores, Sandra Gamarra Hechiqui, que se presenta actualmente en el Museo Amparo, les damos la bienvenida a la conferencia en línea de la servitud al trabajo digno, la lucha de las trabajadoras del hogar en México. En esta conferencia se dialogará sobre las transformaciones y luchas de las trabajadoras del hogar, desde la invisibilidad y los nombres discriminatorios hasta la dignificación de los trabajos del hogar y los cuidados. Nos da mucho gusto recibir esta tarde a María Nancy Rojas Agudelo, coordinadora de capacitación de la Cooperativa para el Desarrollo Integral para las Personas Trabajadoras del Hogar. Ella es de Medellín, Colombia, naturalizada mexicana. Lleva 17 años viviendo en la Ciudad de México. Cuenta con 12 años de experiencia al cuidado de adultos mayores, niños y personas en etapa terminal. Actualmente estudia el Seminario Multidisciplinario de Cuidados Paliativos y Tanatología en la UNAM. Conoció la cooperativa hace 4 años, en los que se capacitó en los cursos de vocería, liderazgo, autoestima, instructoras y capacitadoras, y ahora es la encargada de coordinar estos cursos. Bienvenida, Nancy. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida también a Mauricio Patrón Rivera. Él es doctor en literatura y escritura creativa por la Universidad de Houston, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y máster en estudios museísticos y teoría crítica del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo y la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe para y con trabajadoras de hogar y acompaña procesos de formación desde la subdirección de la Cooperativa para el Desarrollo Integral para las Personas Trabajadoras del Hogar. Bienvenidos nuevamente y damos la bienvenida también a todos los que hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo. Les recordamos que estaremos recibiendo sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Adelante, comenzamos. Muchísimas gracias, Silvia, por esa presentación. Muchísimas gracias también a todo el equipo del Museo Amparo por recibirnos como integrantes de CASE esta tarde-noche. Y muchísimas gracias también a Pamela Desjardins y a Sandra Hechiqui por esta gran exposición que tienen en el Museo Amparo y que nos permite generar estos espacios de diálogo, ¿no? Para hacer que el arte se cruce con la vida. Nancy, muchísimas gracias en especial a ti por aceptar entrar en este diálogo. Nancy Rojas es una trabajadora del hogar increíble que tiene una historia de vida fascinante y platicando junto con la curadora del programa, con Pamela y con Silvia, pensábamos que era una gran oportunidad como poder conversar contigo, Nancy, como un punto de partida para entender la diversidad que hay en el trabajo del hogar en México e incluso más allá de México, ¿no? Bueno, como ya comentaban, yo soy Mauricio Patrón. Me gustaría hacer una corrección muy rápida. Mencionaron que somos parte de la cooperativa para el desarrollo integral de las personas trabajadoras del hogar y más o menos somos parte de una organización no gubernamental que se llama CASE. Es el Centro Nacional de Capacitación Profesional y Liderazgo para las Empleadas del Hogar. Y como parte de la trayectoria larguísima de 22 años que tiene este centro, que fue fundado y es dirigido por nuestra compañera Marcelina Bautista, hemos creado distintos proyectos para ir enlazando las luchas de las trabajadoras del hogar organizadas en México. Una de ellas, la más reciente, es esta cooperativa que tuvo inicios en marzo de este año, es nuevecísima y estamos súper felices de que estén haciendo 24 compañeras este esfuerzo por crear una empresa cooperativa, que es un modelo súper interesante. Y de hecho, Nancy es parte de esta cooperativa. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, ojalá nos puedas platicar un poquito también de la cooperativa, Nancy. Y qué otro aviso? Tenemos una hora de conversación. Para nosotras sería súper importante, refrescante, que tanto trabajadoras del hogar como
empleadoras, empleadores que nos estén siguiendo en la transmisión de Facebook del Museo Amparo nos puedan dejar en todo momento sus comentarios. Interrúmpanos. Silvia nos va a ayudar a enlazar sus comentarios con nuestra conversación para que no tengamos que esperar como a una área final de preguntas y respuestas, sino que en todo momento, a partir de ahora, pueden ir mandando sus saludos, preguntas, todo lo que quieran saber. Nancy, tú te paso la palabra antes, ¿quieres decir alguna cosa o quieres que yo te empiece a bombardear con todas las Eh, preguntas que tengo? Gracias, Mao. Pues primero que todo, saludarlos a todos, a mis compañeras trabajadoras del hogar, de los grupos de WhatsApp, de los grupos de Facebook, que todas siempre están ahí capacitándose. Saludo también a la gente de México, a todos los que me conocen, que los quiero muchísimo, a la gente de Colombia, pues son dos nacionalidades que van ahí juntitas de la mano, pero pues con mucho cariño, y espero que les guste mucho lo que les vamos a platicar hoy. Todas las preguntas que tengan nos las pueden hacer, aquí vamos a estar para responderles, y esperamos que pues que igual que Mau y yo pasen un rato muy chévere, que pregunten todo lo que ustedes quieran. Gracias, Mau. Exacto, exacto. Cuando nos invitaron fue como, qué bien, es como estarnos echando un café, simplemente tenemos gente que nos está viendo, pero es una gran oportunidad para chismear, para conocernos mejor. Así que muchas gracias, Nancy. Pues yo tenía preparadas algunas preguntas, pero también de vuelta, si tú también quieres preguntarme cosas, lo podemos hacer tan dinámico como sea. Apunté algunos temas que estaría muy lindo tomar. Tal vez como también continuar a manera de introducción, valdría la pena recordar, compartir con nuestro público que las trabajadoras del hogar son personas, ya sea hombres, mujeres, como sea que se definan, que se dedican a realizar trabajos de limpieza y de los cuidados en casas particulares a cambio de una remuneración. En México hay más de 2 millones, son 2 millones de trabajadoras del hogar. En Latinoamérica me parece que hay más de 18 millones. Es un universo súper diverso y incluye todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Como ellas solas en México podrían independizarse y hacer su propio país. Son tantas y son tan diversas y tienen tantas historias y tantos perfiles distintos que por más que acá hablemos de ciertas historias puntuales, pues no es posible reducir esa enorme diversidad. Y siempre es un placer estar trabajando con algunas de ellas. Siempre son súper inspiradoras, ¿no? Y bueno, pues así como para que te vayamos conociendo, Nancy, ¿nos puedes comentar cómo fue que te convertiste en trabajadora del hogar? ¿Cómo Bueno, llegaste a estos lugares? claro que sí. Pues como todas saben, yo soy originaria de Medellín, Colombia. Allá nací, tengo mi familia, mi mamá, mi hermano, mi abuela, toda mi familia. Y estudiaba como todas las personas, estudié y me gustaba mucho. Mi primer trabajo allá fue trabajar en biblioteca. Me gustaba mucho trabajar en las bibliotecas, pero también en vacaciones iban muchos extranjeros con sus hijos, y empecé ahora sí que a trabajar allá, a darme una oportunidad. Dije, bueno, estudio, me puedo dar una oportunidad de trabajo. Iba y cuidaba niños de personas extranjeras, inclusive de una persona que viajaba de México a Colombia siempre en todas las vacaciones. Entonces ahí fue como donde empecé a empezar a trabajar como trabajadora del hogar. Empecé primero con niños de 0 a 14 años, y después empecé a cuidar a adultos mayores y me empecé a profesionalizar en el cuidado de adultos mayores. Oye, y en la biblioteca, ¿qué hacías en la biblioteca? ¿Puedes como ampliar un poco eso? Así, en la biblioteca era súper chévere y chistoso porque, pues, haz de cuenta, hacíamos las tareas. En ese entonces, cuando yo estudiaba, pues no era de copiar y pegar y vete a Google y busca, no. Tenías que ir a la biblioteca, tenías que buscar el libro, tenías que estudiar y pues hacer tu tarea, ¿no? Y luego exponer. Entonces yo hacía mis tareas y siempre he sido muy amigable. Entonces lo que hacía era que me hice muy amigos de las personas de la biblioteca y me dijeron, oye, ¿no te gustaría venir a trabajar con nosotros? Y yo, pues sí, estudiaba en las mañanas, salía a mediodía, dije, bueno, tengo la tarde libre. Ahí me tocaba, empecé como todo, a barrer, a trapear, a sacudir, y ya después me pusieron a organizar libros.
por tomos, por historias, donde eran las historias, donde eran los cuentos, como que todo eso así. Y luego me decían, la gente se llevaba los libros los días viernes y los tenían que regresar el jueves, entonces tenía que estar pendiente que no se atrasaran, que si los entregaran a tiempo. Entonces ese era como mi trabajo ahí. Después ya me subieron un poquito más de cargo, dirían, y ya estaba como encargada de la biblioteca. O sea, en las tardes, en la mañana hay una persona y yo le recibía en las tardes, era la persona que hacía todos los registros, que recibía a los estudiantes, porque iban gente de la universidad, de la primaria, de la secundaria, en Colombia decimos el bachillerato. Entonces, eso era como lo que yo hacía. Ahí trabajé aproximadamente como unos 4 años, yo creo, en lo que terminé pues mi bachillerato, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cómo fue que dijiste al diablo la biblioteca, bienvenido al trabajo del hogar? ¿Te Lo que pagaban no, mejor? ¿Cuál fue la gota que lo derramó que el vaso? pasa es que fue súper chévere porque pues un día cualquiera me dijeron, oye, va a venir una familia de México, tiene 3 hijos y necesitan una nana que cuide a sus hijos. Y yo dije, bueno, el fin de semana, pues no, la biblioteca era de lunes a viernes, dije, el fin de semana, ¿qué tal si me voy y pues trabajo, ¿no? Fui, conocí al señor que es colombiano, casada con una señora mexicana, conocí al señor y me dijo, mira, estamos de vacaciones, te necesitamos los fines de semana para que nos cuiden los niños, para que los lleves al cine, los lleves al parque, montar bicicleta, todo esto. Y dije, bueno, y empecé a trabajar en esto y me gustó, me encantó. O sea, yo amo, Mau, el trabajo del hogar, lo adoro y amo lo que hago porque es rico, o sea, es rico que te den una persona para que tú la cuides, para que tú la enseñes y ahí fue donde empezó como mi historia de trabajadora del hogar. Wow. ¿Y se te hizo fácil o fue como, ahora qué, cómo voy a cuidar a estos niños? ¿Qué te estresaste? ¿Cómo? Los primeros días fue muy difícil, Mau, porque en Colombia hay palabras muy diferentes a México. O sea, dicen, es la palabra, pero dicen, tienen un significado diferente. Entonces estos niños pues hablaban mexicano, ¿no? Entonces yo les decía una cosa y ellos me contestaban otra. O habían palabras que aquí son groserías y en Colombia no. O luego palabras que aquí sí y allá no. Entonces lo que hice con ellos fue, la primera semana fue durísimo. Y luego acostumbrarme a ellos, acostumbrarme a la comida, porque en Colombia no se come chile. Entonces salía con ellos a la calle y yo quiero una paleta chilosa y yo quiero una rocaleta y yo, pero yo ¿qué será eso, no? Pensaba por dentro de mí. Y yo, no, pues es que en Colombia no hay, está la chocolatina, está el bombombón, está esto y aquello. Fue duro la primera semana, pero luego me acostumbré a ellos, me organicé. Ellos iban siempre más o menos 3 semanas. Entonces me organicé y pues me enamoré totalmente de esos niños y gracias a esos niños es que sigue la otra historia de cómo estoy en México. Pues te quería preguntar otra cosa, pero tal vez nos podemos ir ya directo a esa historia, porque sí, hagamos ese puente. ¿Cómo fue tu único trabajo como trabajadora del hogar? ¿Fue en Colombia? ¿Fue ese? En Perdón, Colombia estoy empecé todo con enredado. ese y luego con adultos mayores. Ok, Igual, por ejemplo, ok. cuidaba adultos mayores los fines de semana o sobre todo en las noches, cuando ellos querían ir a cenar o se querían ir de paseo y luego no lo podían llevar. Eso fue los 2 primeros. También empecé un poco con limpieza. De repente me decían, oye, yo terminaba y me decían, pues puedes barrer, trapear, sacudir, ¿no? Hacer como otras actividades de trabajo del hogar y pues las desempeñaba, aunque mi fuerte era el cuidado de niños y el cuidado de adultos mayores, igual lo hacía y lo aprendí a hacer muy bien. Mm. ¿Y en alguno de estos primeros trabajos en Medellín tenías contrato, seguro social, algún tipo de acuerdo hablado? ¿Cómo era el Mm, término, la relación laboral en derechos? O sea, en Colombia, desde hace muchos años, Mau, ya han existido, bueno, las leyes allá no fueron tan difíciles como en México. Entonces, haz de cuenta, cuando tú entras a trabajar con una persona allá, lo primero que te dicen es firmar un contrato. En el caso mío, con las personas que iban del extranjero, no, porque ellos solamente iban 2 semanas, 3 semanas. Pero, por ejemplo, cuando yo lo hacía con adultos mayores allá, sí se firmaba un contrato. Lo hacíamos tanto para que yo fuera como una persona responsable con ellos y ellos fueran una persona responsable conmigo. Así, haz de cuenta, tú tienes obligaciones, pero también tienes derechos.
Y entonces, ahora sí, perdón, voy metiendo y metiendo preguntas. ¿Cómo fue que llegaste a México? Mira, yo estaba estudiando, terminé en Colombia el bachillerato, que aquí es la preparatoria, me presenté a la universidad, este señor siempre iba y me decía, Nancy, ¿quieres ir a México? Y yo, no, estoy estudiando y yo quiero terminar. Y siempre quise estudiar cuidado de adultos mayores, porque siempre me ha gustado. Yo creo que como desde los 7, 8 años es algo que tú dices, esto me gusta y lo estudias, ¿no? Entonces, él fue en el 2000 y me ofreció la El, oportunidad ah, de este venir. señor es el papá de los 3 De los niños que niños, cuidaba. sí. Ok, Él es el ok. papá de los niños que cuidaba. Me ofreció la oportunidad y yo le dije no, porque me voy a presentar a la universidad, ya voy a terminar el bachillerato y quiero presentarme a la universidad. Me presenté a la universidad, pasé, lastimosamente no la pude estudiar en Colombia porque pasaron algunas cosas familiares, como la muerte de mi padre, entonces ahí fue o trabajas o estudias. Y pues no podía hacer las dos cosas y tenía que decidir entre mi mamá y mi hermano o la universidad, pero pues ahí había que decidir entre mi mamá y mi hermano, ¿no? Me presenté a la universidad, terminé de estudiar allá, me metí al Politécnico a estudiar cuidado de niños, terminé, estudié 2 años, casi 3, el cuidado de niños de 0 a 14 años, y luego fue este señor en el 2003 otra vez, y me dijo un día, oye Nancy, vámonos a México. Y le dije, sí, pero yo se lo dije como sí, como si a mí me dijera, Nancy, vámonos al Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces le dije que sí y fue muy chistoso porque él en ese momento me dijo, perfecto, Nancy, necesito que vayas yo vivo en Medellín, la capital es Bogotá, me dijo, necesito que viajes a Bogotá, eso fue un jueves, el lunes vas a viajar a Bogotá para que vayas a sacar tu visa, sacas tu pasaporte y te vas a ir a México el 25 de diciembre. Eso me lo dijo como por el 26 de octubre, más o menos. Y yo dije, bueno, pero yo jamás me imaginé que eso era verdad. Yo pensé pues, que estábamos ahí como que diciendo, qué vainas, ¿no? Pues no, resulta que eso era verdad, Mau. Y ya el señor me dijo, ¿sabes qué, Nancy? Nos vamos a sentar, quiero que te vayas conmigo a México, te voy a dar contrato firmado, vas a venir a tu casa una vez al año, te voy a pagar tu boleto de avión, ida y regreso, vas a tener tus vacaciones y vas a tener todas tus prestaciones. Pero pues aquí lo chistoso, Mau, era que yo le dije así, pero yo no le dije a mi mamá, ni le dije a mis amigos, o sea, yo simplemente me dio por decirle que sí. Y me dijo, aquí está todo, preséntate en Bogotá, saca tu visa, porque en ese entonces, cuando yo vine a México, se necesitaba una visa de trabajo, o sea, había que venir con visa y con todo. Me fui a Bogotá, no le dije a mi mamá, le dije, mamá, tengo que viajar a Bogotá. Viajé a Bogotá, hice mi trámite de mi visa, de todo, y que me dan la visa, Mao, por 365 días. Wow. Entonces ya cuando regreso Bien con él me rápido e dice, inesperado, ¿no? sí, o sea, todo así, me dice, yo ya había viajado en Colombia mucho, porque trabajaba mucho allá en diferentes cosas, entonces viajaba mucho a otras ciudades de Colombia, ¿no? Había salido a Perú, que era la primera vez que había salido de Colombia, entonces me sale la visa para venirme a México, entonces me dice el señor, Nancy, ya te compré tu boleto, te viajas el 25 de diciembre, aquí está el boleto, está la visa, está el pasaporte, está para que pagues en el aeropuerto todo, y te espero el 25 de diciembre en México, yo voy por ti al aeropuerto. Pues aquí lo chistoso fue ir a decirle a mi mamá, imagínate, ya fui, le dije, ma, sentémonos porque tengo que hablar contigo. Ella yo creo que se imaginó que me iba a ir 2, 3 meses a Bogotá, a Barranquilla, a Cartagena, ¿no? Ciudades Sí, de sí. Colombia. Y le dije, ma, me voy el 25 de diciembre para México. Y volteó así y me dice, ¿qué? ¿Tú estás loca o qué? Dice, sí, México está lejísimo. Y le dije, sí, ma, está lejísimo, pero me salió una oportunidad de trabajo y pues la quiero aprovechar. Y no, pues ya sabes, siempre Wow. en las ¿Cuántos noticias años tenías ahí? tenía 23 añitos, Mao, era una bebé todavía. Muy bien. Oye, Y dime, dime, sí. No, yo te quería preguntar algo conectado con la exposición, pero no te quiero cortar el tren. Entonces, si querías acabar tu idea, dale. ajá, entonces, bueno, sucede esto, hablo con mi mamá, hablo con mis amigos, todo el mundo me decía que no, porque siempre en las noticias te pasan todo lo negativo de un país, o sea, nunca te pasan lo bueno. No, mira, te puede pasar algo, que no conoces a nadie, solo conoces a los niños, y esto y aquello. Pues hablé con toda mi familia, hicimos una comida, me despedí y viajé el 25 de diciembre a la Ciudad de México.
Wow, qué locura. Es que estaba pensando que en la exposición que está ahora en el Museo Amparo de El orden de los factores, hay varias obras que hablan en específico del trabajo del hogar y hay una que tiene un título muy bonito que me recordó de inmediato a tu proceso de migración, que se llama Querían brazos, pero llegaron personas. Y esta frase la hicieron una colectiva de trabajadoras del hogar en Madrid, pero que son de todos lados, principalmente de América Latina, que se llama Territorios Domésticos. Y entonces te quería preguntar eso, como qué piensas de querían brazos, pero llegaron personas, ¿no? Como a ti te querían trabajando en México, pero pues tú no eres nada más una trabajadora, ¿no? Como que tuviste que mudar tu vida entera. ¿Cómo fue esa transformación? Fue duro, Mau, porque haz de cuenta, cuando uno migra a un país, todo cambia. O sea, es como tener un luto y no morirte, pero sí es como tener un luto. ¿Por qué? Porque mira, la música, la familia, los amigos, las costumbres, la comida, o sea, todo en Colombia es muy diferente a México. Y tú llegar a un país donde solamente conoces 3 niños y 2 personas adultas, es un poco difícil. Wow. ¿Cómo fueron esos primeros momentos de relación? Tal vez no con ellos, porque entiendo que ya habías trabajado Y ya. con ellos, ¿no? Pero ¿cómo te empezaste a relacionar con la ciudad, ¿no? ¿Cómo empezaste a hacer amigas, amigos? ¿Cómo Mm, conociste a otras trabajadoras del hogar? Ajá. Pues mira, vine el 25 de diciembre, empacamos maletas y nos fuimos a Puerto Vallarta el 26 de diciembre y nos quedamos como hasta el 15 de enero, que eran vacaciones. Y empecé a conocer trabajadoras del hogar porque pues al tú cuidar niños y ir al parque, ir con los niños a la piscina, ir al club, conoces a otras personas trabajadoras del hogar. Entonces empecé a relacionarme con ellas, en lo que los niños estaban en sus clases, pues practicábamos de dónde eres, cuánto tiempo llevas en México y pues te conoces una cantidad de gente de Perú, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de todos los países, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, es algo impresionante y luego todas las personas mexicanas trabajadoras del hogar que hay acá. Entonces empecé a hacerme amiga de todas estas personas y luego las veía en las clases de fútbol del niño, me las encontraba los domingos, me las encontraba los fines de semana. No, fue una cosa increíble, Mau, increíble. Y para la audiencia que nos escucha y ubica la Ciudad de México, ¿nos puedes decir más o menos en qué zona estabas trabajando cuando llegaste? Siempre, bueno, siempre he trabajado en la Ciudad de México, salí solamente como 3 meses que estuve trabajando en Cuernavaca, pero siempre he estado en la Ciudad de México. Cuando vine la primera vez, vine a vivir en Bosques de las Lomas, cerca de Santa Ok. Fe. Ahí viví aproximadamente, yo creo que unos 2 años o 3, y ya después estas personas con las que trabajaban se pasaron a Interlomas. Y entonces vivías de planta. O sea, tú Sí, vivías en casa de ellos. O sea. ahí empecé a trabajar, trabajaba de planta porque yo era nana de un niño, eran 3 niños, pero cada niño tenía su nana y yo era nana de Sebastián. Entonces, pues tenía que estar pendiente de todo de ese niño, desde que se levantaba hasta que se acostaba a la escuela, el fútbol, las clases particulares, las idas con los amigos, o sea, todo. Haz de cuenta, ese niño fue mi, ¿qué te dijera? Pues fue mi todo aquí, empezando mis primeros pasos en México, ¿no? Qué impresión. ¿Sigues en contacto con él o con la familia? Sí, ¿Les con quieres la mandar un familia sí. saludo? Sí, claro, le quiero mandar un saludo. El señor se llama el señor Arturo Álvarez, es colombiano. Le agradezco a ese señor porque por ese señor estoy en México y por ese señor he conocido a tantos mexicanos que adoro. O sea, yo creo, Mau, que uno va a un país y echa raíces y yo he echado unas muy buenas raíces en México. Y le doy las gracias a él porque él en Colombia me dijo, Nancy, las oportunidades se dan una vez en la vida y las oportunidades son para aprovecharlas. Y yo te estoy dando una oportunidad de que vayas a México, de que conozcas gente, de que trabajes y de que él me decía, usted es muy platicadora, usted es muy conversadora, entonces usted le va a ir bien allá. Y eso fue algo que me marcó totalmente, Mau, y siempre que estoy en cualquier trabajo, me acuerdo muchísimo de él y de Sebastián. Sebastián ya tiene ahorita 23 años, es un joven precioso, todo un profesional,
Y sí tenemos La, contacto, la edad que nos tú tenías hablamos. cuando dejaste Medellín, ¿no? Sí, imagínate la edad que yo Bueno, tenía. Entonces, y seguimos en contacto, es un niño hermoso, un joven hermoso. Hablo con su papá, hablo son 3 hijos, y sí tengo todavía contacto con ellos en la Ciudad de México, porque sigo viviendo en la Ciudad de México actualmente, vivo en la alcaldía Miguel Hidalgo, y pues siempre he estado como en el centro de la ciudad, ¿no? Para los que nos están escuchando de otros estados, es como lo que decíamos antes, el DF, ¿no? esta Irene Rodríguez, aprovechando, manda mensaje y dice, hola Nancy, fue una gran sorpresa para tu mami. Pues seguro sí. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pudiste regresar a Medellín? ¿Cómo se expandió esa relación familiar migrante? Los primeros meses fueron muy duros. Yo creo que para toda persona que vaya a un país, Mau, es muy duro. A pesar de que yo venía con todas mis prestaciones, que venía con unos niños que conocía, con una persona que conocía, pero es duro porque, por ejemplo, el día domingo me decían, los 2 primeros domingos me enseñaron a salir. Me enseñaron lo más importante de México: Paseo de la Reforma, Auditorio Nacional, Chapultepec, Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la Villa, Xochimilco, como que los lugares turísticos. Y después me dio mucha risa porque me entregaron un boletito del metro y me dijeron, Nancy, a partir del 4.º domingo tú sales solita. Aquí está el metro de la Ciudad de México. Yo estoy acostumbrada a que en Medellín hay un solo metro de norte a sur. Y en la Ciudad de México hay una cantidad de metros y que haces transbordo y que no sé qué. Ahorita me las sé toditas hasta de memoria casi, pero en ese entonces, Mau, pues yo no me sabía nada, ¿no? Entonces sí fue un poco difícil, pero tuve amigos que me enseñaron y trabajadoras del hogar que me decían, nos vemos el domingo y ya te decimos cómo tomas el metro, los lugares donde no debes estar, si debes estar, con qué personas te debes de relacionar, ¿no? Entonces fue como que un Claro. poco así. Oye, y nos mandan otra pregunta que están muchísimo mejores que las mías. Por favor, sigan preguntando y sigan comentando. Me preguntan que cuáles eran las prestaciones, te preguntan que cuáles eran las prestaciones laborales que tuviste cuando llegaste a México. Mira, cuando llegué a México, el primero que tuve cuando salí de Colombia fue la firma de contrato. Mi firma de contrato, mi visa, mi pasaporte, y cuando llegué a México, lo primero que el señor hizo fue asegurarme, me dio seguridad social. ¿Por qué? Porque él me Wow. dice, tú estás ¿En bajo mi el IMSS o responsabilidad. privada? No, en el IMSS. En el Inclusive IMSS. ese número de seguridad social, pues lo sigo todavía conservando, y cuando en otros trabajos me han dado de alta, sigo conservando ese mismo número. Wow, qué afortunada. Y Porque, ajá, tenía mis dale. vacaciones, tenía mi seguridad social, tenía mi ida a Colombia, porque él me cumplió, me dijo, tú te vas en diciembre a Colombia y pues igual tienes tu pasaje pagado y de regreso. Y tenía todas mis prestaciones como una trabajadora del hogar. Yo creo que como el señor no creo, porque a toda la gente que trabajábamos con él, los mexicanos también los tenía asegurados, inclusive hasta ahorita los sigue teniendo asegurados, el chofer, las nanas, la señora de la cocina, de repente cuando necesitábamos un guarura o algo así, igual también, ese señor siempre ha sido muy correcto en esas cosas. Oye, y pensando de vuelta como eh, regresemos al inicio. Esta conversación se llama De la servitud al trabajo digno, la lucha de las trabajadoras del hogar en México. Y me intrigaba, tenía ahí como el pendiente de, esta es la oportunidad para preguntarle a Nancy, ¿cómo fue tu relación con el trabajo del hogar en términos de la dignidad? O sea, por ejemplo, a ti te avergonzaba, como sabemos que le pasa a muchas compañeras, decir que eras trabajadora del hogar, o por ejemplo, ¿conocías ese término? ¿Cómo conociste el término? ¿Cómo te empezaste a sentir orgullosa de tu trabajo? Bueno, en Colombia no son trabajadoras del hogar. En Colombia somos, si tú eres nana, cuidas niños, eres nana. Si vas a la cocina, eres una cocinera. Si cuidas a adultos mayores, eres cuidadora de adultos mayores. Cuando vine a México fue un poquito difícil porque hay muchos nombres feitos, malucos, ¿no? Diríamos en Colombia. Y pues yo creo que la palabra indicada, Mau, es trabajadora del hogar. ¿Por qué? Porque es una persona que va a tu hogar, que te hace tu limpieza, que te cuida a tus hijos, que yo creo que
el tener un hijo y que se lo dejen a una trabajadora del hogar encargado, o que le dejen la mascota, o que le dejen el adulto mayor, no es cualquier cosa y no se lo pueden dejar a cualquier persona. Entonces, por eso la importancia de trabajadoras del hogar. Ahí empezó un poquito como que cuando a mí me decían, ay, es que la muchacha de la señora, o por ejemplo, mi empleadora me decía, este fin de semana le voy a prestar, te presto mi muchacha. Y yo decía, ¿qué? ¿Pero por qué voy a prestar para prestar a mi muchacha? Hasta que yo le dije, yo soy una trabajadora del hogar, yo soy una nana, porque yo cuido a su niño y ellos, por ejemplo, se iban mucho de viaje, ¿no? Y nos dejaban a los niños. Entonces, ahí fue un poquito difícil, Mau, pero regresándome un poco a lo que me preguntaste, nunca me he avergonzado de ser trabajadora del hogar. Te voy a decir por qué. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo digno y no se debe uno de avergonzar porque, mira, si eres cocinera, tú cocinas con amor y atiendes a un grupo de personas o atiendes una familia que le va a encantar lo que tú estás haciendo. Si eres cuidadora de niños, imagínate cuidar un bebé. O sea, la etapa de un bebé de 0 a 5 años es una etapa preciosa. Entonces no tiene por qué avergonzarte. Si barres, trapeas, sacudes, planchas, haces el jardín, ¿por qué te tienes que avergonzar de un trabajo? En el caso mío, Mau, me dio la oportunidad de hacer mi casa en Colombia, de construir mi casa de 0 en Colombia. Y me dio la oportunidad de venir a México y estudiar, terminar de estudiar lo que yo quería, y me dio la oportunidad de hacer una cantidad de cosas que ese trabajo del hogar me ayudó. Entonces jamás me he avergonzado, y cuando me encuentro a alguien que le digo, ¿eres trabajadora del hogar? Y me dice, no, pero yo sé que sí, le digo, ¿por qué te avergüenzas? Dice, es que me da pena que me digan la muchacha, o que me digan chacha, o que me digan, como que todos esos nombres que no nos gustan que nos digan. Por eso es que Case y Marcelina Bautista luchamos tanto, y en los talleres siempre decimos trabajadoras del hogar. Tenemos un nuevo comentario. No dejen de mandar comentarios, por favor. Este es de Francisca Bautista, nuestra querida Francis. Saludos, Francis. Dice, qué padre tu historia, Nancy. Y yo creo que todas las trabajadoras tenemos muchas historias que compartir, ¿no? Muchas Y gracias, pues Francis. sí, totalmente, ¿no? Creo que por eso decíamos al inicio de, esta es una historia de una gran diversidad, ¿no? Pero, por ejemplo, para darnos una idea, para tener un mosaico de lo que ha sido tu trayectoria desde que estás acá en México, Nancy, ¿nos podrías decir rapidísimo cuántos trabajos has tenido como trabajadora del hogar? Si han sido siempre de planta o si han sido de Ajá. entrada por salida, si en alguno de ellos, en todos has tenido contrato, ¿cómo ha funcionado rápido, así como un mosaico? Ajá, mira, vine con los colombianos, trabajé como 4 años, luego conocí a una persona, también un empleador bellísimo, el señor Juan Carlos, y era para cuidar a su esposa que tenía esclerosis múltiple, ya muy avanzada. Me terminé mi contrato con los colombianos, le dije que ya no quería pues estar más con ellos, que me quería cambiar de trabajo, que quería cuidar a adultos mayores. Conocí a esta persona, cuidé a su esposa como unos 3 años, no, como unos 4 o 5 años más o menos, donde la tenía que cuidar. Siempre me ha encantado mi trabajo. Yo todo lo que hago, Mau, lo hago con amor, lo hago con cariño, porque yo creo que si tú haces las cosas con amor, te salen mucho mejor. Fui cuidadora de adultos mayores, después esa señora pues cambié de trabajo, luego trabajé en una tintorería. Con ese señor me fue muy bien también tuve mi contrato, tuve mi pasaje a Colombia, tenía mis vacaciones, tenía mis horas extras, porque luego él no podía llegar, él es productor, no podía llegar, entonces me pagaba mis horas extras. Yo no se las tenía que pedir. Él me decía, Nancy, el fin de semana salgo, y yo sabía que me quedaba con su esposa, y el lunes o el martes que él regresaba, él me decía, aquí está tu dinero. Entonces, luego trabajé en una tintorería, ahí sí fue un poco pesado, ya ahí fue de entrada por salida, y ahí sí no, por mucho que pedí mi contrato, que pedí mis prestaciones, que pedí todo, la señora me dijo, ¿sabes qué? Todos mis empleados mexicanos nunca han tenido prestaciones y tú tampoco vas a tener. Si tú quieres Y, el ajá, trabajo, está bien, y si no, pues no. y ese momento, por ejemplo, de la tintorería o de los otros trabajos, ¿los ibas combinando o siempre has tenido como un trabajo a la vez y ya? O... No, el cuidado de adultos mayores lo hacía más que todo en el día, y luego lo combinaba con otro trabajo de cuidado de niños o cuidado de mascotas. O sea, haz de cuenta, cuidé mascotas, cuidé niños, cuidé adultos mayores, trabajé en la tintorería, luego estuve también trabajando con personas con discapacidad en la Ciudad de México,
¿Qué más? Me quedé un tiempo sin trabajo y barrí en una alcaldía. Me dijeron, oye, ¿quieres trabajar? Y yo, sí. ¿No te da pena? Yo no. Y fui barrendera en una alcaldía y no me dio pena, lo hice muy bien. Conocí un montón de gente mexicana, que lo agradezco muchísimo. Entonces, sí, sí, es una gran historia, Mau. Suena increíble. ¿En qué eran como calle, vía pública, parques? ¿Cómo era Sí, ese era trabajo en de Tlalpan. barrendera? Hágate cuenta, trabajé primero en Bosque de las Lomas. Luego me fui a trabajar a Tlalpan, al Club de Gol México. En el Club de Gol México terminé y me vine a trabajar por Avenida Toluca, por el sur de la ciudad. Ahí trabajé en la tintorería, trabajaba entrada por salida. Era muy duro, Mau, porque había que entrar muy temprano y pues el transporte, las lluvias y todo, pero no había seguro, no había prestaciones, no había nada. Y luego cuando me quedo sin trabajo acá, porque pedí, me quedé sin trabajo ahí porque pedí mis derechos. Y le dije, no, pero es que usted nos tiene que dar prestaciones. Entonces la señora me dijo, como tú eres tan problemática, ya no te quiero. Y entonces me dio las gracias, me liquidó y chao, chao. Y ahí fue donde me fui a trabajar en Tlalpan para barrer calles. Entrábamos a las 6 de la mañana y nos decían, barren tantas calles, recogen las hojas y todo eso, y yo me iba con una amiga que conocí trabajadora del hogar, barría las calles, terminábamos nuestro turno y de ahí me iba a cuidar unas mascotas en la tarde. Wow. O sea, en esos días de jornada, ¿a qué hora empezabas y a qué hora terminabas? Sí. Pues en lo de la barrida había que estar como a las 6 de la mañana, terminábamos como a la 1 de la tarde, luego comía y ya me iba al otro trabajo para cuidar las mascotas. Y ahí pues era ir a sacarlas 2 horas, lavarles, limpiarles, dejarles su comida, consentirlos y ya luego estaba llegando a mi casa yo creo que como a las 9, 10 de la noche. Wow, de 6 a 9. No me quiero atrasar con los comentarios. Francis, muchas gracias. M. Felker dice, ¿en qué trabajaba el señor? Creo que se refiere a la pareja que ella tenía esclerosis, ¿no? Ajá. Y si te sigues llevando con otras personas que trabajan ahí. Mira, he tenido muchísima suerte, yo creo, bueno, le contesto a la persona, yo creo que uno debe de salir bien de todos los trabajos, uno nunca debe de salir mal porque tú no sabes en qué momento los puedes necesitar o tú a ellos o ellos a ti. Con el señor Juan Carlos, igual sigo teniendo contacto, sus hijos, tiene 3 hijos, sus hijos ya son unos adolescentes y sigo teniendo contacto con él todavía. Inclusive voy al Club de Gol México porque tengo ahí mi comadre, ya tengo comadres y compadres en México, tengo mi comadre Gabriela Trujillo y Francisco, mi ahijado Uriel, y viven al frente de esa casa. Entonces cuando voy donde Ah, Gaby, pues paso y saludo al señor y a él le da gusto porque trabajé bien y tuve una muy buena relación tanto con él como con sus hijos. cuando dices suerte y terminar relaciones laborales, ¿estás hablando como te ha ido bien, te han finiquitado, te han liquidado como corresponde? Bueno, Me liquidado han, no, pero... ajá. me han pagado todas mis prestaciones y he terminado con ellos en buenos términos. Por decir, ¿sabes qué, señor? Ya no quiero estar, me voy a ir a otro trabajo, me salió otra oportunidad mejor. Y pues sí, entonces, ¿sabes qué? Vamos a liquidarte, ¿cuánto tiempo llevas? Y eso es lo que hacemos. Por eso digo en buenos términos. En la tintorería no fue en buenos términos, porque por pedir mis derechos, por pedir, imagínate, salíamos, yo entraba a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde o 3 y planchaba todo el día. Y luego salía y en temporada de lluvia eran unos aguaceros. Por eso yo pedí mi seguro. Y la señora me dijo no, y yo le decía, plancho todo el día y luego me mojo. Y me decía, esos son mitos mexicanos de que si uno plancha y se moja, le pasa algo, ¿no? Entonces Hijo, ahí sí no terminé en buenos términos, porque como se exigí mis clasifica derechos, como pues riesgo en el trabajo, ¿no? Así, exactamente, estar sí. pasando el calor. ¿Y tuviste afectaciones en articulaciones o algo o no? Sí, o sea, en el momento no lo ves, Mau, pero ya con unos añitos te das cuenta que sí, porque las personas que, por ejemplo, planchan o que tienen las manos mucho en el calor y luego en el frío, en el momento no te pasa nada, pero ya después de unos añitos viene la artritis, viene el dolor en las articulaciones fuertísimo. A mí me dolían mucho las manos, y iba al doctor, me mandaban y nada. Cuando dejé de trabajar ahí, como a partir de los 3 meses, esos dolores se me quitaron. Wow. Es lo que uno también tiene que contemplar cuando piensa en seguridad social, que no solo es para la emergencia inmediata que de pronto terminamos resolviendo en el doctor Simi o en una de estas Sí. farmacias, sino más el riesgo laboral de, pues sí, hay enfermedades producto de tu trabajo que se extienden y si no tienes esa cobertura se convierte en un liazo, ¿no?
Me llama la atención que dices, he tenido suerte, pero pues no has tenido suerte, o sea, tú te la has hecho, ¿no? Porque hasta en la tintorería te corrieron y, o sea, creo que lo que llama suerte es saber negociar, saber sentar a los empleadores, saber cómo, pues sí, construir tu relación laboral, ¿no? Está Ajá. muy Y admirable sabes, cómo has hecho ese recorrido. y algo que me gusta mucho, Mau, es que cuando trabajé con mis demás compañeros, en muchos hice que les dieran su seguridad social, porque el mexicano no pide sus derechos. Es que no me los dan y ni siquiera he hablado con el empleador. Y yo les decía, por ejemplo, tengo un amigo, Gustavo, yo le decía, Gustavo, pide la seguridad social porque ya estás grande, imagínate un accidente, ¿qué va a pasar contigo? No, no me la va a dar. Le dije, inténtalo, mira, tienes una de dos, que te diga que sí o que te diga que no. Y por ejemplo, Gustavo fue una persona que lo pidió y tuvo un accidente fuertísimo, o sea, grave, grave, grave. Y gracias a que le dije, ve, pídela, en este momento él tiene su pensión por enfermedad, por el accidente que tuvo, porque pues no puede trabajar ya como trabajaba el 100%. Y ¿En qué así han sido conmigo. trabajaba? ¿Podemos saber eso? Sí, era chofer, Ok, inclusive de la ok. casa donde yo estaba. O sea, trabajador del hogar. Sí, era trabajador del hogar, igual llevaba a los niños, íbamos a diversas partes con los niños y todo, con los jóvenes, porque ahí ya eran unos jóvenes. Wow. Oye, tenemos 15 minutitos, no puede ser que rápido se va esto. Y por favor, si nos están siguiendo, echen su última ronda de preguntas. Acá tengo ya 3 en la lista, entonces te las paso A ver, y vamos acercándonos a este final cardíaco. Rodrigo Quintero dice, gracias por ah, reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar y nombrar con dignidad el trabajo de todas, todos, todes. Y te pregunta que qué le parecía conflictivo a la señora en cuanto a pedir prestaciones. Creo que se refiere a la de la tintorería, pero eh, ya un poco lo contaste, pero exacto. ajá. Dan, Lo que ella no quería era que yo le pidiera, por ejemplo, vacaciones o que yo le pidiera permisos para ir al médico o cuando le dije que me diera la seguridad social porque pues para ir, me dijo, o sea, ahí fue donde ella se me cerró y me dijo que no. Y pues prefirió despedirme que darme las prestaciones. qué bárbara. Supongo que también, ¿qué tan grande era el equipo de trabajo? Tal vez Era muy que grande. quería que no, el típico de no influencies al Ah, no, claro, porque resto me del dijo que, equipo, que, que porque yo era una peleonera y que estaba pues dándole mal ejemplo a los demás. Éramos, ¿cuántos? Éramos 8 hombres, eran 8 hombres que trabajaban planchando pantalones, 4 mujeres en camisas y 4 mujeres en lo que son las lavadoras y todo eso. Sí, era un grupo grande. wow. Sofi Pablo, hola Sofi. Creo Sí. que tenemos un grupo de seguidores que es increíble, que siempre están ahí apoyándonos, en especial a ti, Nancy, ¿a dónde vas? Gracias, gracias. Nancy dice, Sofi dice, Nancy, gracias por compartir tu historia. Me sorprendió lo que contaste sobre tus empleadores, el trato tan diferenciado. El empleador que es colombiano te dio prestaciones, mientras que la empleadora mexicana te llamaba con nombres despectivos con sus amigas. En México falta un cambio cultural para que reconozcan el trabajo del hogar como un trabajo. Muchas gracias, Gracias, Sofi. Sofi. Y Andrea Cuevas nos pregunta, ¿en algún momento viviste algún tipo de discriminación por tu trabajo? Y en ese caso, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Cómo le hiciste frente? Sí, sí viví discriminación. Una de las más grandes que me acuerdo muchísimo era, bueno, pues yo soy colombiana y a pesar de tantos años el acento no se me quita, ¿no? Y cuando iba a algún lugar y hablaba pues, mi acento, mis raíces, me decía, no, es que tú eres colombiana y todos los colombianos vienen a hacer cosas malas, ¿no? Porque por uno que haga una cosa mala, todos los demás son malos. Pero no es así, o sea, hay gente colombiana muy buena, como también hay unos muy malos, pero sí, esa fue una de las más, porque había veces que me hacían sentir mal, porque me decían, no, es que vienes de Medellín y pues las drogas, Pablo Escobar y las bandas y todo eso, ¿no? Pero Colombia no es todo eso. Es como yo decir que México todo es gente mala, no, en México hay gente muy linda. Son dos cosas que lastimosamente tenemos en los países, pero eso me hacía sentir muy mal. Otra cosa que me hacía sentir muy mal, que de repente me decían en algunos trabajos era, eh, es que tú no puedes comer lo mismo que van a comer, por ejemplo, los niños, ¿no? Como que esa diferencia entre las comidas. Y pues no, yo normal porque me llevaba mi comida y mis cosas,
Pero son cosas, Mau, que yo sé que ahorita en México la mayoría de las trabajadoras del hogar sufren muchísimo este tipo de discriminación. Así es, sí. Yo creo que hay una gran diferencia y podemos ya ir dando ese giro hacia algo muy interesante de tu historia, es que eres trabajadora del hogar, pero así como fuiste peleando en los espacios de trabajo por tus derechos, pues ahora también eres activista, ¿no? Sí. Y entonces, ¿nos podrías platicar un poco de eso? No, ¿cómo te enteraste de CASE, la organización en que ambas trabajamos, y también en qué otros grupos haces activismo, ¿no? Pues mira, Mau, yo conocí a Case, tengo una compañera colombiana que se llama Juana, ella es de Colombia, es de Valledupar, y somos amigas hace muchos años, y un día ella ya ya conocía a Marcelina Bautista, ya conocía a Case, y siempre me decía, Nancy, vamos los domingos a las capacitaciones, pero como yo andaba metida en tantas cosas, nunca le quise como parar bolas, como decir sí, ¿no? Hasta que un domingo, porque luego estaba en paseo a ciegas, que ahorita les cuento, eso es otra cosa que hago. Entonces un día me dijo Juanita, Nancy, quiero que vayas y conozcas a Marcelina Bautista. Y yo decía, ¿pero quién es Marcelina Bautista? Un domingo dejé de paseo a ciegas y me fui con ella a un taller, llegué tempranito, me senté con todas las trabajadoras del hogar, que eran como 80, 90, me senté y empecé a ver los talleres de trabajadoras del hogar, cómo defender tus derechos, de las prestaciones, de todo lo que nos enseñan en casa. Me gustó, terminó el taller y me dijo mi amiga Juanita, ven, te presento a Marcelina Bautista. Y me fui, me presentó a Marcelina Bautista. Y yo, hola Marcelina, ¿cómo estás? Mi nombre es Nancy, soy de Medellín, Colombia. Le conté toda, así por encimita. En ese entonces, Todo esto que ya nos contaste. sí, eso fue cuando en el 2017, cuando fue el temblor que fue fuertísimo. Y yo me quedé sin trabajo y pues no tenía, en ese tiempo estaba ganando muy poquito. Y Marce me dijo, ¿sabes qué? CASE está dando unas ayudas a las personas que se quedaron sin trabajo. Y me dijo, mándame todos tus documentos, y me ayudó. O sea, le agradezco porque ahí empieza mi historia. Ella me ayudó, recibí una ayuda de parte de CASE porque me quedé sin trabajo. Muchas trabajadoras del hogar la recibimos. Conversé con ella y me gustó, o sea, me encantó lo que ella hacía, y yo dije, bueno, si yo soy trabajadora del hogar y conozco tanta gente, pues yo esto lo tengo que enseñar, ¿no? Ella me empezó a invitar a los talleres, empecé a ir cada 20 días, porque yo iba, hay un grupo en México que se llama Paseo a Ciegas, que es los domingos en el Paseo de la Reforma, y paseamos personas en bicicleta, personas que no ven, personas que tienen algo, cualquier tipo de discapacidad, todas. Entonces nos juntamos ahí estoy con Manuel, y hago también, eso es algo que me encanta, porque haces cosas por gente que no ve, o gente que no tiene una pierna, o gente que tiene una parálisis, y tú llevar una persona de esas en una bicicleta por el Paseo de la Reforma, vela cómo grita, vela cómo disfruta, eso es increíble. También trabajo Pero, con ¿y personas... perdón, cómo funciona eso? O sea, ¿como ambas personas tienen cada quien su bicicleta, o es como una de No, 2 asientos? ¿O cómo? haz de cuenta, un domingo iba por Paseo de la Reforma, siempre monto bicicleta, es una de las cosas que me encantan. Iba por Paseo de la Reforma y se ponen en la diana y dice Paseo a Ciegas. Fui y le pregunté, ¿qué es esto? Y me dijeron, Paseo a Ciegas es una asociación que se dedica a pasear personas con discapacidad. También hacemos paseo a los museos, hacemos bailes, hacemos caminatas, hacemos paseo sensorial, y yo quería hacerlo y me dicen, no, para que tú puedas hacer esto tienes que tomar un taller de sensibilización, donde lo vas a tomar 4 horas, después ya vas a entrar con nosotros, ya tengamos toda tu información, y ellos tienen una bicicleta estándar doble. Adelante tú vas manejando, que somos los voluntarios, tiene nuestro manurio, nuestros pedales, y atrás es doble, tiene también los manurios, tiene todo, y la persona con discapacidad, tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a montar bicicleta, le enseñas cómo subirse, le dices tu nombre, él te dice el tuyo, y le dices a dónde lo vas a llevar. Esto se hace todos los domingos de Está 9 a 2 buenísimo. de la tarde. Sí. Entonces, muchísimas gracias. Si quieren encontrar a Nancy, está todos los domingos en el Paseo de la Reforma. Algunos. O en CASE, en el Centro Nacional de Apoyo, de Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Y nos quedan 8 minutitos. Tengo todavía 3 comentarios, preguntas por acá. Irene Rodríguez nos dice, en Tlaxcala me preguntan en qué trabajas y les digo soy trabajadora del hogar y me ponen cara de fuchi, pero les digo que al menos no robo. Pues sí, a mí cada que conozco trabajadoras del hogar y tengo
como este momento de entender cómo se sienten tan orgullosas de su trabajo. Es una cosa que no sé si alguna vez me ha pasado con mi propio trabajo incluso, ¿no? Es muy refrescante, gracias, Irene, por ese comentario, ¿no? Como que cada que escucho que una trabajadora del hogar se siente orgullosa de su trabajo, es como si en una frase resumieran todo el activismo del que nos estás hablando, Nancy, para darse cuenta que su trabajo vale, que su trabajo está sosteniendo a todos los demás trabajos, ¿no? Y, y claro, pues eso genera un montón de orgullo, ¿no? Y Los otra cosa trabajos de muy cuidar. importante aquí, Mau, por ejemplo, lo que hacemos en CASE, bueno, ya ahorita, por ejemplo, trabajo en CASE, tú eres uno de mis compañeros de trabajo, está Marcelina Bautista, que le agradezco muchísimo porque me enseñó, primero me capacité, aprendí todos los derechos y luego empecé a enseñarle a mis compañeras y a toda la que me encontraba, a los jardineros, a todo mundo. Y gracias a eso, pues mucha gente ha logrado tener sus derechos en México. Yo me siento orgullosa de lo que hago y no me da pena y les digo a ellos lo mismo. Y ahorita pues soy coordinadora de capacitación en CASE. Tengo un grupo maravilloso de compañeros, trabajamos muy chévere, muy rico, muy organizados, capacitamos las compañeras el día domingo cada 15 días. Y igual, yo soy de capacitación, recibo las llamadas, les comparto sobre los talleres, les doy todo ese tipo de información y las invito a todas las que nos estén escuchando que se comuniquen con nuestras redes sociales. Tengo también mi número telefónico para que me llamen y que estén en contacto y que defiendan sus derechos. Sí se puede. Yo vine a México y yo defendí mis derechos y defendí los derechos de muchas trabajadoras del hogar y lo sigo haciendo hasta ahorita y me gusta. Y he tenido muchísimos empleadores que me los encuentro y me dicen, tú eres más mexicana que colombiana. Y tengo mis dos nacionalidades hermosas. Amo a México, lo adoro, adoro la gente, mis trabajadoras del hogar, a todas las personas y a mi Colombia porque son mis raíces. Pero yo sí las invito a que no les dé vergüenza, Mau, y que se acerquen a casa, que se capaciten, que defiendan sus derechos, que no se queden calladas, porque sí se Sí, puede. totalmente. Gracias, Nancy. Eso justo responde a una pregunta que nos mandaba. ¿Cómo colabora CASE en el reconocimiento de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, justo como mencionabas, un área bien importante que es la que coordina Nancy es la de capacitación. Estar en constante, ofrecemos todo el tiempo todo tipo de talleres que tienen que ver con conocer sus derechos, que ya están en la ley, ya están reconocidos, con cómo hacerlos valer, cómo hablar con tu empleador, con tu empleadora. También, por ejemplo, talleres que tienen que ver con feminismo, con reconocerse como compañeras de otras trabajadoras del hogar y empezar a organizarse. En fin, o sea, los talleres nunca paran, son todos los domingos prácticamente. Ahora tenemos un taller sobre el acceso a las tecnologías para empezar a usar una aplicación de trabajo del hogar que desarrollamos desde CASE. En fin, Tenemos la esos cooperativa. talleres siempre son gratuitos. Luego tenemos un área muy importante de trabajo político que incluye, por ejemplo, la reciente creación de la cooperativa para el desarrollo integral de las personas trabajadoras del hogar, donde van a buscar acuerparse y funcionar como una empresa, ellas ofrecer su servicio para no esperar que las empleadoras, empleadores les den los derechos, ¿no? Ellas los van a ofrecer y a partir de ahí van a obtener sus derechos laborales. Hacemos muchísimo trabajo de incidencia, en especial Marcelina, también Sofi, Pablo, que está ahí detrás de los proyectos. Estamos empujando todo el tiempo leyes en el Senado de la República, en reuniones con el IMSS, para que cada vez más trabajadoras del hogar tengan seguridad social, para que aumente el salario mínimo, en fin, un montón de temas desde la incidencia política. Y en general trabajamos por un cambio de cultura para que las trabajadoras del hogar sean reconocidas como eso, como trabajadoras, que tengan todos sus derechos. Y para cerrar con broche de oro en estos 3 minutitos, nos mandan una pregunta más de parte de Nabil. Saludos, Nabil. Es como una pregunta compuesta. Primero dice, ¿te has organizado con otras compañeras colombianas o migrantes? Creo que está súper interesante esa. Y luego dice, Nancy, me anima mucho conocer cómo está siendo para ti la experiencia de que Francia Márquez,
ex colega trabajadora del hogar, sea la actual vicepresidenta de Colombia. ¿Está movilizando ilusiones? ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué es lo que abarca ser trabajadora del hogar, ¿no? Y nos quedan 2 minutos, así que con esa respuesta tuya nos despedimos. Nos despedimos. Bueno, la primera que me dicen, ¿me la repites, por favor, Mao? Sí, ¿te has organizado con otras trabajadoras migrantes o de Colombia en específico? Sí, tenemos muchas trabajadoras, no solo de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, de Estados Unidos, de varias partes. Yo bueno, yo siempre vine con todos mis documentos y todo, ya soy mexicana, pero en casa también una cosa que se te olvidó mencionar, Mau, también trabajamos mucho con migrantes. Gracias. Porque no solo las migrantes somos las personas que venimos de otro país, sino las personas que vienen de los estados de México, las personas que vienen de Oaxaca, que vienen de Chihuahua, es gente que migra de sus casas a la Ciudad de México. Y claro que nos organizamos. Yo soy mucho de organizarme, de hacer grupos de WhatsApp, de organizarnos, de que se capaciten y todo esto, tanto con personas mexicanas como de todas las nacionalidades. O sea, algo que tiene CASE que no discrimina absolutamente a nadie. Ahí nos llegan personas que quieren ayuda, que necesitan ayuda, que se quieren capacitar, y para todas hay respuesta. Excelente. Y vamos a dejar todos los datos de contacto de CASE aquí mismo en la conversación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Y qué piensas de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, también trabajadora del hogar, ex trabajadora del hogar? ¿Qué pienso? Yo creo, Mau, que todos nos ilusionamos, todos tenemos retos, todos tenemos deseos, todos tenemos esperanza. Y esa mujer tuvo muchísima esperanza. Colombia ha sido un país duro, difícil, pero ella tuvo esperanza y yo creo que va a lograr muchísimas cosas ahorita que está ahí. Y lo bueno, ¿sabes qué pasa cuando uno está abajo y de repente puedes ayudar a otras personas que tú sufriste y que tú viviste desde abajo, lo de las personas trabajadoras del hogar? Por ejemplo, en mi caso, yo fui trabajadora del hogar y yo viví muchas cosas y las viví desde abajo. Por eso yo me pongo en el lugar de mis compañeras y yo sé lo que ellas sienten cuando me llaman y me cuentan sus historias y todo lo que están viviendo. Yo lo viví. Entonces lo mismo pienso de esa mujer. Esperemos que haga cosas muy buenas. Me gustaría conocerla, espero conocerla en Colombia o en México, pero es una mujer que tiene mucha esperanza y que yo sé que va a lograr muchísimas cosas. Gracias, Nancy. Muchísimas gracias y linda noche a todas las personas que nos acompañaron. En serio, gracias por su atenta escucha, sus comentarios. Gracias a todo el equipo de CASE. No, es el lugar más feliz para trabajar. Somos 7 personas que siempre nos estamos apoyando en todo, entonces muchísimas gracias. Y gracias también al Museo Amparo por abrir estos espacios, estas conversaciones tan sabrosas. Que tengan linda noche. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon de la Ciudad de México, de todos los estados. Yo sé que hay muchísimas personas que nos están escuchando y sobre todo a las trabajadoras del hogar nuevas, también a los trabajadores del hogar, los hombres, no les dé pena acercarse a la casa. Aquí estamos para ayudarlos. Les mando un abrazo Para lo que grandísimo. necesiten. Los quiero muchísimo a México, a todas mis trabajadoras del hogar que están conmigo los domingos ahí en las capacitaciones, y les mando un abrazo grandote. Gracias. Pues muchísimas gracias para María Nancy Rojas Agudelo y para Mauricio Patrón Rivera, ambos del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Ha sido maravilloso escucharlos. Muchas felicidades por este trabajo que realizan a través de este centro de apoyo. Y bueno, también queremos agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión y que estuvieron compartiendo sus inquietudes y comentarios. Les recordamos que la exposición de Sandra Gamarra Hechiqui permanecerá en el Museo Amparo hasta el 17 de octubre de 2022 y también es una muy buena oportunidad para continuar reflexionando sobre algunos temas que nos plantea esta artista a lo largo de las salas. Los esperamos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde con entrada gratuita todos los días. Pues nos despedimos, muy buenas noches para todos. Nuevamente muchas gracias Nancy y Mauricio y los esperamos en nuestra próxima charla. Hasta luego. Hasta luego.